Muy buenos días para todos. Les habla Carol Calderón, enfermera de trasplantes. Los saludamos desde la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos, muy felices de iniciar hoy un nuevo año de charlas y sesiones educativas para nuestros pacientes y colegas. Nos acompaña hoy el doctor Carlos Andrés Benavides, cirujano de trasplantes, jefe del programa de trasplante renal de la Fundación Cardioinfantil y presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, quien nos va a compartir su charla sobre inmunología práctica en trasplante renal. Esperamos que sea para todos de agrado y muy nutritivo al conocimiento de nuestros pacientes para que continúen con sus cuidados y con su empoderamiento en salud. Doctor Carlos Benavides. Hola, buenos días, jefe Carol. Buenos días a todos. Hoy hemos querido iniciar este capítulo de las charlas en enfermería en un tema de educación sobre inmunología básica para enfermedades de trasplantes. Voy a darle una parte general. Vamos a dividir la charla en dos capítulos. Uno que es temas básicos de inmunología en trasplantes. Y el otro punto es ya de inmunología ya un poco más compleja. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, entonces ese tema de inmunología lo he dictado varias veces buscándole un diferente enfoque dependiendo del auditorio. Hoy lo he querido hacer desde el tema de vista de fases en el trasplante. Entonces, entiendo que existe una fase pretrasplante, otra que es en el peritrasplante, que es el momento en que ya vamos a hacer el trasplante, y en la otra parte que es en el post-trasplante, cómo interactuamos con las pruebas inmunológicas. Entonces, el tema inmunológico es bien complejo. Realmente nace con la presentación de un antígeno entre una célula presentadora antígeno y la activación de un linfocisto T, que a su vez con esa activación va a proliferar y va a convertirse en otras células. Entre ellas va a activar células B, células T reguladoras, hasta crear una respuesta inmunológica contra el injerto que se va a dar de dos tipos, de una forma citotóxica, que es el linfocitos, es el rechazo mediado por linfocitos T, y otra parte que es de forma de anticuerpos, que es el rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, antes hablaré sobre un tema de definiciones, antes de entrar en materia. Los primeros dos, autoinjerto e insuinjerto. El primero es un trasplante que se hace uno mismo, que es el trasplante autólogo de piel, cuando hacemos trasplantes en cirugía coronaria, que es la vena safena coronaria, o cuando tenemos a un paciente con un problema de las vías urinarias y hacemos un autotrasplante. Es un trasplante que se hace uno mismo y eso se llama autoinjerto. Y su injerto es el trasplante que se hace entre individuos genéticamente iguales, que son gemelos monocigotos. Aloinjerto es ya los que hacemos usualmente en la mayoría de nuestros pacientes, que son trasplantes entre individuos diferentes pero de la misma especie. Un amigo, un hermano, un tío que no coinciden perfectamente el HLA, esos se llaman alotrasplantes o aloinjertos. Y está el xenotrasplante, que muy de moda últimamente, que son animales modificados genéticamente para esconder algunos de los antígenos y trasplantárselos a individuos en diferente especie. Este tema está en desarrollo y es una apuesta que se le ha hecho hacia el futuro en trasplantes. El otro punto es que estos dos primeros, el autoinjerto y el isoinjerto, usualmente no requieren inmunosupresión, mientras que el alotrasplante y el xenotrasplante usualmente en forma natural van a generar un rechazo.
y ese tipo de trasplantes van a requerir una inmunosupresión de por vida. El día que el paciente deja de tomarse esa inmunosupresión, pues el sistema de defensas va a atacar al órgano trasplantado. Estos son los procesos de adaptación y rechazo en trasplantes. En la primera columna es un experimento en ratones en el cual hacemos un trasplante de piel, un autotrasplante, en el cual en los primeros 3 a 7 días después del trasplante va a haber un proceso de revascularización. Después va a haber un proceso que queda sana ya la piel. Después va a haber un tema de resolución en el cual ya se pierde, ya mejora la resolución de continuidad y finalmente la piel queda normal. Y cuando uno trasplanta ya no una piel de uno mismo, sino de otra persona o de otro ratón de otro tipo, lo que sucede es muy diferente a cuando es un autotrasplante. En los primeros días va a haber ese proceso de revascularización, los primeros 7 días, pero después de la semana más o menos comienza a haber un infiltrado que es rico en células mononucleares, llámense en este caso los linfocitos, y que terminan después de 10 a 14 días en trombosis y necrosis del injerto. Eso es lo que sucede en pacientes que se hace un trasplante sin inmunosupresión. Si a este mismo animal le ponemos un segundo trasplante con la misma injerto de piel, lo que sucede es que ese rechazo se vuelve mucho más rápido y a los 3 y 4 días, en vez de pasar una fase de revascularización, lo que sucede es que comienza a haber un infiltrado que en este caso es rico en polimorfos nucleares, llámense macrófagos y neutrófilos. Y la trombosis del injerto se va a dar mucho más rápido. Hoy en día conocemos que ese primer set de rechazo, que antes era un experimento, lo conocemos como rechazo mediado por linfocitos, y el segundo set de rechazo es una respuesta ya aprendida del sistema inmunológico, en el cual el rechazo es mediado por anticuerpos. El papel del linfocito, el papel que juega el linfocito en este proceso se dio en este experimento, en el cual se dan en este columna C, en vez de hacerle el trasplante previo al ratón, se le inyectan linfocitos previamente y genera una misma rechazo como si hubiera recibido un trasplante previo. De tal forma que se pone en manifiesto que la transfusión de linfocitos o usualmente puede generar una sensibilización que puede llevar a un rechazo mediado por anticuerpos. Esto es especialmente importante en el pasado más que ahora, que cuando hacíamos transfusiones de sangre, esa sangre venía mezclada con un poco de linfocitos y eso podía sensibilizar a los pacientes. Interesante en este tema, que os lo dejo como un paréntesis básicamente, es este experimento de Peter Bryan, en el cual inyectó a ratones en la etapa neonatal con células provenientes de un donante potencial en el futuro. Y después de que el ratón crece, le vuelve a hacer un trasplante y esta vez, en vez de generar un rechazo, el ratón acepta, tolera el injerto. Y eso es lo que se llama tolerancia inmunológica adquirida. Le valió un premio Nobel y nos muestra que el sistema de defensas de uno en la etapa neonatal aprende a reconocer lo que es de uno, y si a uno le ponen unas células que no de un trasplante futuro, pues lo aprende a reconocer como propio y después no lo va a rechazar. Esta es la charla de hoy. Vamos a ver el estudio pretrasplante, en qué consiste, el estudio inmunológico, el peritrasplante y el posttrasplante. En el pretrasplante vamos a hablar sobre el grupo ABO, el HLA, el PRA. En el peritrasplante sobre las pruebas virtuales de cross-match, las pruebas cruzadas. Y en el posttrasplante, las pruebas cruzadas posttrasplante y el cross-match virtual posttrasplante.
En general, cuando uno va a hacer un trasplante, uno piensa en dos barreras inmunológicas especialmente. Están las glicoproteínas endoteliales y el complejo mayor de histocompatibilidad. Las glicoproteínas endoteliales son los grupos sanguíneos, son el grupo ABO, que son glicolípidos presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en general de cualquier célula en el cuerpo de uno. Esos glicolípidos, hay dos tipos. Hay un antígeno que se llama el antígeno A, que en el caso que uno tenga ese antígeno A, uno va a ser grupo sanguíneo A. Cuando uno tiene el antígeno B, pues va a ser grupo sanguíneo B. Cuando uno tiene los dos antígenos, va a ser grupo sanguíneo AB. Y si uno no tiene ningún grupo sanguíneo, pues es grupo O. Lo interesante en esto es que aquel paciente que es grupo A, en su plasma tiene anticuerpos contra el B. El que es B va a tener en su plasma anticuerpos contra A, y el que es AB va a tener anticuerpos tanto contra A como contra B. Estos anticuerpos que se forman, realmente no sabemos de dónde salen. Creemos que es una reactividad cruzada con la flora intestinal, y eso produce, en el caso de la influencia, al parecer hace crear anticuerpos A, y el Escherichia coli puede crear anticuerpos contra B. Y lo interesante de esto es que aparecen después del primer año post-trasplante. Antes de eso, esos anticuerpos no se han formado, y es posible que uno pudiera hacer trasplantes entre grupos sanguíneos no compatibles, básicamente porque no se han formado. Esos grupos sanguíneos se heredan de una forma que llamamos codominante, en el cual, una forma mendeliana en el cual el alelo A y el B van a ser codominantes y el grupo O va a ser recesivo. ¿Qué significa eso? Es que si yo en mis genes tengo AO, yo voy a expresarme fenotípicamente como grupo A, y si genéticamente yo soy BO, voy a expresarme fenotípicamente como grupo B. Y puedo tener hijos que sean tanto A como AB, como B o como O. Básicamente depende de cómo se herede ese tema. Entonces, aquí viene solamente hice unas preguntas como para introducir al siguiente punto, y es que si yo tengo un donante que es grupo O positivo y le voy a donar a un paciente que es grupo O negativo, ¿puede pasar eso? ¿Se puede hacer el trasplante? La respuesta es sí, se puede hacer el trasplante. Y es que, a diferencia de los glóbulos rojos que tienen RH, pueden ser positivos o negativos, las demás células del cuerpo, incluyendo el riñón, no tienen RH. Entonces, realmente el receptor que es grupo O puede recibir tanto órganos, solamente el grupo O. El que es grupo A puede recibir O o A. El que es grupo B puede recibir O o B. Y el que es grupo AB puede recibir un injerto de cualquier grupo sanguíneo. Ese es el tema de la compatibilidad ABO. Donante 22 años, grupo A, desea donarle el riñón a su hermano 30 años, grupo O. En este caso, un paciente que es grupo A, en teoría, no podría donarle a un paciente que es grupo O, pero hay unas excepciones a la regla. Y es que hay unos subgrupos del grupo A. Está el 80% de las personas que son grupo A son A1, son subtipo A1, un 19% son subtipo A2, y el resto va a ser otros tipos subtipos. Lo interesante aquí es que el grupo A2 es de forma antigénicamente muy débil y no induce a una respuesta inmunológica. De tal forma que en el pasado hemos tenido reportes desde 1998, de pacientes en riñón que fueron trasplantados con grupo A2, siendo grupo o pacientes en hígado que también fueron trasplantados con grupo A2. Sin embargo, eso se puede hacer siempre y cuando las isohemaglutininas, que son los anticuerpos en el receptor, tengan un bajo nivel contra ese grupo que vamos a trasplantar. Entonces, digamos que nuestro paciente es grupo O y le vamos a trasplantar un injerto que es grupo A.
En este caso, debo inicialmente medir el título de isomaglutininas. Títulos por encima de 512 implican que tenemos demasiados anticuerpos, demasiadas isomaglutininas, y hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder lograr el trasplante. Mientras que títulos por debajo de eso podrían funcionar siempre y cuando le hagamos un tratamiento previo al paciente para llevarlo a trasplante con unos títulos idealmente de 1 en 8. ¿Qué tratamiento le podemos hacer? Es plasmaféresis, inmunoglobulina y rituximab. Una vez logramos eso, en el post-trasplante tenemos que seguir midiendo anticuerpos, porque esos anticuerpos se van a volver a formar. Lo interesante de este tema es que después de 3 a 4 meses paramos. En el caso de que se suban las isomaglutininas, debemos hacer plasmaféresis, pero después de 3 semanas ya no hay necesidad de hacer ese tratamiento, porque de alguna forma el paciente genera un proceso de acomodación y de alguna forma no rechaza más. Entonces es clave cuando hacemos trasplantes incompatibles ABO, es el pretrasplante para llevarlo con títulos muy bajitos y las 3 a 4 semanas post-trasplante mantener títulos bajos. Muy complejo ese tema porque pues implica que el paciente va a tener que tener un tratamiento antes del trasplante y un tratamiento casi de un mes post-trasplante. Costoso a morir y complicado para el paciente. Entonces existe otra opción que es el programa de trasplante, el programa pareado, que realmente existe en el mundo. En Colombia lo estamos apenas implementando. Yo creo que pronto tendremos el primer trasplante pareado. Implica que, por ejemplo, esta familia, la mamá es grupo A, el hijo es grupo B, no son compatibles entre ellos. Este esposo es grupo B y esta esposa es grupo A, no son compatibles entre ellos. Pero esta mamá puede donarle a esta señora, a esta esposa, y este esposo le puede donar al hijo de esta señora. De tal forma que cruzamos los órganos. Esto no solamente se puede hacer con grupo A, sino pacientes que son, con incompatibilidades ABO, sino también con incompatibilidades HLA. Entonces, esto es una opción. Si uno tiene un familiar que sea incompatible el grupo sanguíneo, lo más fácil, más allá de hacer un programa de sensibilización, es mejor ingresarlo a un programa de trasplante pareado. Y hasta ahí llegamos con el tema de grupo sanguíneo ABO, que es la primera barrera inmunológica y lo primero que acabamos de hablar. El segundo punto es el HLA. El HLA son, el complejo mayor de descompatibilidad. El complejo mayor de descompatibilidad es un grupo de genes localizados aquí en el cromosoma 6, en el brazo corto, que codifican para unas proteínas. Esas proteínas, uno las expresa en cada célula de uno y nos ayuda a distinguir una persona de otra persona. Se llama el HLA, esas proteínas, o Human Leukocyte Antigen. Esas proteínas tienen dos funciones. El uno, reconocer a Pedro de Mario, que van a tener un HLA diferente, pero además de eso, esas proteínas de HLA nos van a servir para presentar antígenos. Cuando el sistema inmunológico encuentra un riñón que no es de él, la célula presentadora de antígenos va a tomar ese antígeno a través del HLA y lo va a presentar a un linfocito T, que es una charla que veremos en otra oportunidad. Estos genes del HLA se dividen en 3 regiones y esas 3 regiones codifican para los leucocitos principales, que es el HLA-A, el B, el DR y el DQ para trasplante renal. Importante es que estos antígenos de clase 1, A y B, se expresan en cualquier célula nucleada, cualquiera, hígado, corazón, riñón, incluyendo también las plaquetas. Las plaquetas no tienen núcleo, pero en las plaquetas también se presentan antígenos de clase 1. En cuanto a los antígenos de clase 2, estos se presentan principalmente en otras células que son las presentadoras de antígenos, los linfocitos T y los linfocitos B.
y las células endoteliales. Eso es interesante para más adelante para poder interpretar una prueba cruzada en T o en B. Entonces, en resumen, dos tipos grandes de antígenos de HLA, que es la clase 1, que salen todas las células, y la clase 2 solamente en presentadores de antígenos, linfocitos B, T activados y células endoteliales. Esta es la estructura del linfocito del HLA de clase 1 y clase 2, y este HLA, esta estructura es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Aquí en esta porción de alfa 1 alfa 2 reside el polimorfismo del HLA, que son formas diferentes de HLA que cada uno tiene, y además en esta región se unen los péptidos que vamos a presentar al linfocito T. Entonces vamos a hablar sobre el HLA clase 1. La HLA clase 1 realmente nos sirve más que todo para presentar moléculas pequeñas entre 8 y 20 aminoácidos, que son realmente partículas virales. Están presentes en todas las células nucleadas, incluyendo las plaquetas. Y el HLA, este es un estudio en Medellín que nos muestra, por ejemplo, el HLA, el A es el locus y el número va a ser lo que llamamos el alelo del HLA. Entonces, lo más frecuente en Medellín, probablemente en Colombia, el tipo más frecuente de HLA tipo A, locus A es el 02 y el 24. En el grupo B, el 18, el 35, el 44 y el 51. Entonces, son diferentes. Miren cuántos tipos de HLA tipo en locus hay, cuántos alelos diferentes hay, cuántos alelos diferentes hay en el locus B, pero no son infinitos. Entonces, ¿esto qué mensaje me da? Que a pesar de que cada uno de nosotros va a ser diferente en HLA, es probable, con una frecuencia de más o menos en el mundo del 1 al 4%, que yo pueda encontrar en una distribución un paciente que tiene el mismo HLA que el mío, sin necesidad de que seamos familiares. Entonces, lo más frecuente es el 2 y el 24, que es la mayoría de nosotros, casi el 20% en cada uno. En A, en B, por ejemplo, 35 y 50. 35, perdón, y 18 y 44. Y en la clase 2, estos antígenos de clase 2 están presentes en solamente células presentadoras de antígenos principalmente, linfocitos B activados, y estos presentan realmente lo que nosotros conocemos como péptidos más grandes, que entre ellos están los péptidos de los trasplantes. También tienen una frecuencia alélica muy variable, menos que las anteriores. El más frecuente en el DR es el 4 y el 13 y el 15. Eso es en Colombia. ¿Cómo determinamos el HLA? Entonces, en nuestros pacientes lo que hacemos es tomar una muestra de sangre, separamos los linfocitos. Ya sabemos que el linfocito T tiene tanto de, principalmente solamente tiene clase 1, mientras que el B tiene tanto clase 1 como 2. En resumen, lo que hacemos en el pasado era colocar desde el punto de vista serológico esa muestra de sangre en unas placas, en unos bits de antígenos, de anticuerpos conocidos. Entonces, yo ponía sangre de mi paciente en cada uno de estos y, por ejemplo, aquí en el B27 me reaccionaba al usar complemento y se moría la célula, pues implicaba en que esa célula, ese linfocito, expresaba el B27. Y así como, por ejemplo, este otro, el B40 no hace lisis, entonces no es B40, pero es B27. Y esa es la forma como hacíamos antes el HLA, desde un punto de vista serológico. La A significa el locus y el 24 significa el alelo que tiene el paciente. Hoy en día, las pruebas ya no son serológicas, el HLA se determina de forma molecular. Significa que en el laboratorio estudian los genes del paciente para ver qué va a expresar esos genes. Y tiene una secuencia genética
que es particular de cada alelo. Tal forma que no solamente nos dio precisión en la determinación del HLA, sino que encontramos más formas, más variantes. Por ejemplo, antes podíamos decir que un paciente era A02. Hoy en día podemos decir que el paciente es A0201 o A0202 o A0203. Variantes diferentes de la A02. ¿Por qué es importante esto? Es básicamente importante para estudios de paternidad. Para nosotros en trasplante no tiene ninguna importancia tener una identificación de 4 números en un alelo, porque realmente la parte antigénica se queda en la base, en la raíz, que es el 02. Entonces, si un paciente es A02, da lo mismo que sea A0202 o A0203, porque antigénicamente va a ser igual. También encontramos que, por ejemplo, el B40 podía diferenciarse en B60 y B61 y pasó a ser el B40 un grupo CREG. Significa que el paciente que tiene anticuerpos contra el B60 al mismo tiempo no va a ser compatible contra el B61, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Ahora, al pasar la nomenclatura al HLA serológico, del HLA serológico al molecular, algunas veces corresponden, y ustedes han visto que en los informes dicen el paciente es HLA 0201, que eso en realidad traduce que el paciente es A02 desde el punto de vista serológico. Pero a veces el B1501 puede ser B62. Hoy en día los laboratorios se han puesto de acuerdo en el mundo y de la forma como nosotros hacemos HLA molecular, que es de una resolución mediana, ya no nos están informando los 4 números, los 4 dígitos. Hoy en día nos van a solamente informar los 2 primeros dígitos. Y estos 4 dígitos lo dejan solamente para pruebas que se hacen por alta resolución. Entonces, realmente, lo que antes era un dolor de cabeza, poder traducir que el 1501 era B62, hoy en día nos lo van a dejar mucho más fácil los laboratorios y nos van a informar solamente los 2 dígitos. Entonces, este era un ejemplo que sucedía antes, que me decían, este es el HLA de mi paciente. Entonces, el paciente fulanito tal tiene en el locus A estos antígenos 0330, B63, B18, DR17, D04 y de Q0208. Ese era como la placa de ese paciente. Ese es el HLA. Y ese HLA se hereda de forma mendeliana. Implica que se hereda por haplotipos, no se hereda de forma desorganizada. Por ejemplo, si este es el papá y esta es la mamá, el papá no hereda el A1, el B55 y el DR17, realmente lo hereda como él lo heredó de su familia, que eso se conoce como un haplotipo. Entonces, él hereda esto al hijo, y para poder saber qué haplotipo es cada paciente, realmente tenemos que hacer un estudio de toda la familia para ver realmente cómo fue que se heredó ese antígeno. ¿Por qué es importante esto, tema de la herencia del HLA? Porque implica que, por ejemplo, si yo tengo un hermano, yo puedo tener un 25% de posibilidades que mi hermano sea el HLA igualito al mío. Y eso tiene muchas ventajas porque ese hermano mío, pues si tengo los mismos alelos, el rechazo va a ser mucho más raro y probablemente la sobrevida del trasplante va a ser mucho más años. También puedo tener que mi hermano me quiera heredar, me quiera donar, y mi hermano haya heredado el haplotipo diferente al que yo heredé de cada uno de mis padres. Eso sucede también en un 25%. ¿Qué significa eso? Que somos hermanos, pero HLA somos totalmente diferentes. ¿Qué implica eso? Implica un poco más de inmunosupresión, implica que puedo generar un poco más de rechazo que si fuera idéntico, pero pues no es una contraindicación. Algunos grupos lo toman como contraindicación el que no comparta nada. Otros dicen, no, es mejor un trasplante a tener una mala compatibilidad. Y hoy en día, les voy a mostrar más adelante, con la inmunosupresión actual realmente se podría funcionar así no compartiera nada y fueran hermanos. Y los otros 2 ejemplos es que yo me parezco a mi hermano en la mitad. Yo heredé este A de la mamá y este me heredó A,
pero la otra parte la damos diferente. Eso puede suceder en un 50%. En cuanto al mismatch, el mismatch es básicamente qué tanto nos vamos a diferenciar de nuestro donante. Entonces, estos estudios de sobrevida al injerto nos mostraban que un paciente que no compartía nada en el 2001 al 2006 tenía una sobrevida mucho menor que el que tenía un cero mismatch, que era el que mejor le iba. Esta gráfica nos muestra pacientes en la era que manejábamos como inmunosupresión ciclosporina azathioprina y mostraban ese tema de la compatibilidad del mismatch, que era muy importante. Entonces, para mí en esa época era muy importante que mi donante fuera un 0 mismatch a que fuera un 6 mismatch. Fíjense hoy en día en la era tacrolimus micofenolato, esa diferencia entre 0 mismatch y 6 mismatch ya es mucho más pequeña. Entonces, sigue siendo importante, pero ya la inmunosupresión me ha mejorado esta sobrevida del que no se parecía en nada a mí. Y entre los antígenos del HLA, hablábamos del A, del B, del DR, del DQ, al parecer el DR es el que más importancia tiene en la sobrevida. Entonces, lo más importante que yo tengo es que se parezca mucho en el DR más que en el A que en el B. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sobre mismatch para que podamos entender qué es el mismatch. Cuando vamos a hablar sobre mismatch, cuando vamos a meternos en nuestra mente cuál es mismatch entre mis parejas de donante y receptor, yo debo ver al donante en la parte de arriba y no en la de abajo, como este ejemplo. Entonces, vamos a verlo desde la parte de arriba y vamos a hacer el ejercicio. Este primer paciente, que es el donante, el HLA es A1. Aquí no hubo no se pudo encontrar la pareja del A. Asumimos que también es A1. B8, B39, DR1 y DR4. Y mi receptor es A1, A24, B39, B44, DR1 y DR11. El mismatch es qué tanto no corresponde a lo que yo soy. Entonces, yo como receptor voy, en este caso, del donante A1, pues no voy a generar ninguna respuesta porque yo soy A1. Entonces, aquí decimos que tengo un cero mismatch en el locus A. En cuanto al locus B, mi donante es B8, B39 y yo soy B39, B44. En este caso, yo voy a generar anticuerpos contra el B8. Voy a atacar al B8. Entonces ahí tengo un 1 mismatch. Y en este ejemplo, y en esta parte del DR, pues mi donante es DR1, DR4, yo soy DR1, DR11, pues voy a atacar al DR4. No voy a atacar al DR1 porque yo mismo soy DR1. Eso significa que tengo un mismatch en DR1 para un total de 2 mismatch. Otro ejemplo, en este caso, yo voy a generar anticuerpos contra el A2, un mismatch, contra el B9, un mismatch, y aquí no genero ningún anticuerpo, entonces tengo un 2 mismatch, uno en A, uno en B, 0 en DR. Eso es el mismatch. ¿Por qué es importante? Porque a pesar que en la nueva inmunosupresión la sobrevida es semejante, eso me permite a mí realmente tener una menor inmunosupresión. Entonces, son pacientes que uno realmente los maneja en el post-trasplante con una inmunosupresión un poquito más baja. Hasta ahí, grupo sanguíneo y HLA. ¿Por qué es importante el grupo sanguíneo y el HLA? Básicamente porque no solamente nos sirve para asignar, sino también nos evita los rechazos, si lo hacemos de forma inteligente. Entonces vamos a ver cómo cómo asignamos en Colombia a quién le va a corresponder ese órgano que hemos rescatado. Entonces, básicamente, en la filosofía de la asignación, encontramos que el trasplante de riñón, el riñón es un órgano, un recurso que es finito, significa que hay muchos pacientes esperando por un riñón y pocos donantes. Y ese órgano tiene una vida útil que puede ir entre 15 o 25 años. Y buscamos, cuando asignamos un riñón, que el riñón no solamente sea útil para el paciente, sino que también un criterio de justicia. Entonces,
cuando queremos que ese riñón que vamos a trasplantar funcione la mayoría de años, entonces vamos a pensar que lo que queremos es que el paciente tenga una compatibilidad muy buena en DR, en B y en A. También tiene un tema importante la demanda metabólica. Entonces tenemos en mente que si el donante es una persona joven, ojalá le toque ese riñón a una persona joven. Y al revés, si el donante tiene 60 años, queremos que ese donante reciba un órgano más o menos de la misma edad, porque pues no queremos que, no nos gusta que pudiéramos darle un órgano muy joven a un paciente con una expectativa de vida de 5 años y pues quitarle esa opción a una persona joven. Al mismo tiempo, nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente en el mundo es grupo O. Entonces, el grupo O solamente puede recibir un donante grupo O. Entonces, sería injusto que a pesar de que un donante O le puede donar a B, esa asignación del sistema le pueda corresponder a un paciente que sea grupo A o B. Entonces, en la distribución en Colombia hemos tratado que los isogrupos se respeten, en el sentido en que si el donante es grupo O, ese grupo O, a pesar de que podría ser para cualquier grupo sanguíneo, solamente se distribuya a las personas que son grupo O. El que es grupo B, a B, A para A y AB para AB. Otro tema de justicia es el tiempo de espera. El tiempo de espera implica que por cada año que el paciente está en lista de espera, le podamos dar un punto más. Y el PRA alto, pacientes que son difíciles de trasplantar, pues que se vayan a una lista B. También contemplamos el estado compasivo. El estado compasivo son pacientes que ya han perdido cualquier opción de diálisis, ya pasaron por la hemodiálisis y ya no tienen yugulares ni femorales y están actualmente, ya pasaron por el peritoneal y actualmente están con un catéter transcavo o están pensando en hacer un catéter transcavo. En esos casos se declara un estado compasivo, que ahorita les explico más o menos cómo funciona. De tal forma que el sistema de asignación en Colombia es una lista única que se divide en regiones. Entonces, en regiones, una región es Bogotá, otra es Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla y Neiva. Esas 6 regiones asignan a una lista única de espera el órgano que han rescatado bajo los criterios de primero grupo sanguíneo. Entonces, si el grupo sanguíneo es igual, le dan 15 puntos. Si no es igual, pues no le dan ningún punto. Compatibilidad HLA. Entonces el computador le dice, listo, el mismatch de este paciente es de 6, le damos 0 puntos. El mismatch es 0, le damos 12 puntos. Y así sucesivamente en ese in-between, el computador le va a asignar un puntaje, igual si es B o A, pero solamente 2 puntos, y le va a dar más importancia a que sea compatible en DR. Actualmente no tenemos compatibilidad DQ, que hoy en día creemos que para el próximo sistema de asignación, que estamos en revisión, vamos a incorporar el DQ, porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de pacientes que son trasplantados, con el tiempo comienzan a hacer rechazo porque hay un mismatch en DQ. Entonces, hoy en día vamos a tratar de incorporar el DQ. Realmente, cuando tenemos un rechazo mediado por anticuerpos, es raro que tengamos anticuerpos contra A, contra B, pero es muy frecuente contra DR y contra DQ. Por lo tanto, creemos que debemos tener un sistema que priorice esos pacientes con un buen match en DR y DQ. La edad o demanda metabólica. El sistema actual en Colombia asigna que si el donante es mayor de 30 años, si el donante es menor de 18 años, se le asigne a los pacientes menores de 18 años 4 puntos extras. Si el paciente es mayor de 60 años, solamente a los mayores de 60 años se le asignan puntos extras, y si es menos de 30 años, pues se le asignen 2 puntos a menores de 60 años, de tal forma que mantenemos pacientes muy ancianos o de mayor edad a donantes de mayor edad, los de menor a menor y el in-between. También el sistema le da prioridad a los pediátricos. Entonces,
realmente si el donante es muy joven, le va a dar más puntos que si no fuera. Voluntad positiva de la donación. Eso es un tema que yo en las charlas de primera vez de mis pacientes les hago un hincapié bastante fuerte, y es que existe una ley desde hace unos 5 años que dice que si el paciente que está en lista de espera se ha inscrito como donante, va a recibir un punto adicional en la lista de espera cuando se haga la asignación. ¿Esto por qué? Porque pues, nos parecía lógico, pues quien propuso esa ley, que si yo soy donante, si yo no soy donante, pues yo tenga tanto derecho a recibir un órgano de un donante cadavérico, mientras que si yo soy donante, pues sí pueda recibir. Y eso era básicamente como por poner a la gente a hablar del tema de donación y que sean donantes en vida de órganos. Entonces, el mensaje es que a los pacientes tenemos que decirles que antes de ingresar a la lista de espera, se inscriban en el Instituto Nacional de Salud, que hablen con su familia y se inscriban como potenciales donantes si algo llegara a pasar. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un punto en la distribución de lista de espera. También el sistema de asignación protege a los que han sido donantes. Entonces, si yo doné un riñón a mi hermano y en el futuro yo quedé en falla renal, pues el sistema de asignación en Colombia me va a dar 4 puntos. Y eso es importante porque cada año es un punto. Entonces eso me adelantaría en mi lista de espera 4 años de forma automática. Eso es para proteger a los donantes, porque pues si yo dono un riñón y Dios no lo quiera, en 10 años yo entro en diálisis, yo bajo ese sistema voy a estar protegido para que la lista de espera me asigne un trasplante mucho más rápido que los que no han sido donantes. El tiempo de espera, como les dije, les da 1 año por cada espera, 1 punto por cada año. Y el estado compasivo, para entrar en un estado compasivo, el paciente tiene que, el nefrólogo del paciente tiene que contactarse con el grupo de trasplantes y decirle, mire, Pedro Huertas está en las últimas en diálisis, si no lo trasplantamos ya, se va a morir. Ellos me firman eso y yo automáticamente me salto toda la distribución de mi lista de espera y lo pongo en el primer lugar. La próxima vez que yo tenga que trasplantar, ese paciente va a ir a primer lugar porque ya es un tema de vida o muerte. Finalmente, el otro punto es la determinación de anticuerpos HLA. Entonces, todo paciente que está en lista de espera y que va a recibir un órgano, tenemos que hacer la determinación de anticuerpos. Hay 2 tipos de anticuerpos preformados y anticuerpos de novo. Los anticuerpos preformados es que antes del trasplante yo ya he sido sensibilizado por algún evento y tengo ya anticuerpos en mi sangre. Y los de novo son pacientes que son trasplantados y desarrollan anticuerpos porque tuvo un déficit en la inmunosupresión. ¿Por qué sucede estos 2 eventos? En el tema de preformados, uno se puede sensibilizar contra el HLA, uno puede tener anticuerpos en su sangre por transfusiones sanguíneas, y lo más común en mujeres es el embarazo. El embarazo tiene una posibilidad de generar anticuerpos contra el HLA casi del 20 al 30%, y eso las pone en una desventaja a las mujeres. El trasplante previo, si yo me trasplanto previamente, pues yo voy a tener ya anticuerpos probablemente contra ese riñón que tuve inicialmente. También hay reacciones cruzadas con infecciones o vacunas que pueden generar anticuerpos contra el HLA. La mala adherencia genera anticuerpos en el post-trasplante. Entonces el paciente fue trasplantado y el paciente no se toma el tacrolimus o no se toma el micofenolato, pues son pacientes que su sistema de defensas va a comenzar a formar anticuerpos contra el riñón. Y ese es el principio del fin. Niveles subterapéuticos, si yo no le hago niveles a mis pacientes en forma periódica y los hago cada año, pues el tema es que el tacrolimus tiene una forma de absorción
que es va y viene. ¿Por qué? Porque a veces no absorbo bien el tacrolimus, o a veces mi hígado lo puede metabolizar mucho más rápido, y entonces en un año yo puedo tener una fluctuación que en un mes estoy bien, al otro mes estoy bajo, por lo cual es importante que si yo estoy bajo un esquema de inmunosupresión, tenga una monitorización en forma periódica de mis niveles. Porque niveles subterapéuticos de inmunosupresión pues van a generar que mi sistema de defensa se dé cuenta y genere anticuerpos contra mi riñón trasplantado. Y el otro son pacientes inmunorespondedores. Este paciente son los típicos pacientes jóvenes, especialmente pacientes de raza negra, que tienen un sistema de defensas mucho más fuerte que el de cualquiera. Si yo tengo a mi paciente trasplantado con niveles de tacrolimus en 7, y eso no es suficiente para él, porque su sistema inmunológico es mucho más fuerte que lo normal, que para un paciente tener niveles en 7 es suficiente, pues hay pacientes que no. Y esos pacientes, desafortunadamente, no podemos predecir quiénes son inmunorespondedores actualmente. Simplemente son los pacientes que me hacen el rechazo y son pacientes muy juiciosos con los medicamentos, los niveles siempre han estado buenos, entonces decimos son pacientes inmunorespondedores. Y esa es la forma como se forman anticuerpos. Entonces yo puedo tener anticuerpos antes del trasplante contra mi injerto o después del trasplante. ¿Qué pasa con los anticuerpos? ¿Por qué son importantes? Porque los anticuerpos preformados me pueden inducir un rechazo hiperagudo o acelerado. ¿Qué es un rechazo hiperagudo? Es el que apenas yo hago el trasplante, se trombosó. Entonces el médico dice, no, se trombosó. La mayoría de veces no es tema técnico, sino fue un problema en no haberme dado cuenta que esos pacientes no eran compatibles previamente. Es súper raro. Hoy en día, realmente creo que es del 0.1% de los casos puede haber un rechazo hiperagudo. ¿Por qué no se dan? Porque hoy en día, antes de trasplantar, hacemos lo que llamamos una prueba cruzada. Y eso, si la prueba cruzada es positiva, pues me descarta el trasplante, no lo hago, para evitar un rechazo hiperagudo. El rechazo acelerado es más complejo aún, porque ese rechazo, el paciente se trasplantó y va muy bien los primeros 5 días, y al día 5º dejó de orinar. Y hago el Doppler y el Doppler me muestra una mala perfusión de la corteza. Esos pacientes tenían anticuerpos preformados y la prueba cruzada no fue capaz de determinar que no eran compatibles. ¿Por qué sucede eso? Porque muchos de los anticuerpos a veces están en bajas cantidades y apenas se genera un estímulo inflamatorio, el sistema de defensas se crece y esos anticuerpos que ya estaban preformados aumentan y me generan el rechazo acelerado. Ahorita más adelante vamos a explicar un poquito de cómo evitar ese rechazo acelerado. Y está los rechazos de novo, que son pacientes, como les dije, o son mal adherentes, no se toman los medicamentos, o el médico no le hizo los controles suficientes y los niveles estaban subterapéuticos, o son inmunorespondedores que son muy fuertes su sistema de defensas. Esos los pueden desarrollar durante el primer año post-trasplante, se conoce como rechazo mediado por anticuerpos de forma aguda, o lo puede desarrollar después del primer año y usualmente viene acompañado de fibrosis y atrofia, y es lo que conocemos como rechazo mediado por anticuerpos crónico. Una vez se forman anticuerpos contra el riñón trasplantado, la sobrevida del paciente del injerto va a caerse casi en un 50%. Entonces, digamos que ese es el principio del final de un trasplante. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar qué anticuerpos tiene, si mi sangre de mi paciente tiene anticuerpos contra el HLA? Hay 3 formas de hacerlo. Entonces, en el pretrasplante, lo que yo puedo hacer es un PRA cualitativo en clase 1 y 2. Ese, si es positivo en clase 1, me dice, oiga, su paciente tiene anticuerpos contra el A, contra el B. Si es positivo en clase 2, pues solamente implica que tiene anticuerpos contra DR o contra DQ. Entonces, la primera prueba que le hacemos al paciente antes de trasplantarlo es el PRA cualitativo, súper importante. Después hacemos un PRA, yo lo mencioné aquí, aunque nunca lo hice los primeros 2 años, después lo dejé de hacer, que es el PRA cuantitativo,
Yo hoy en día me salté el PRA cuantitativo y cualquier paciente que tiene un PRA positivo, me salté a hacerle un PRA calculado. ¿Y cómo hago el PRA calculado? Lo hago mediante la determinación de antígeno único, que se llama un Single Bead Antigen o LSA. Vamos a hablar sobre los tres. Entonces, este es el resultado de un paciente que yo voy a trasplantar y le hago el paciente tenía antecedentes de un embarazo y le hago un PRA y me salió positivo en clase 1, entonces con lo cual yo ya sé que tiene anticuerpos contra A o B, entonces le pido un single antigen. Y pacientes en clase 2 que es negativo, entonces me voy tranquilo que probablemente no tiene contra DR o DQ. En el PRA cuantitativo, el que ya no lo hago, pero yo lo traigo aquí porque sé que muchos grupos todavía lo hacen. El estudio se hace de forma de haplotipos. En haplotipos significa que cada pocito, cada bit en el cual se hace el estudio, tiene, por ejemplo, este aquí, el 193. El bit 193 tiene todos estos antígenos, 30, 36, B14, B58 y C08. Es un grupo de haplotipos en cada pozo. Pues, por ejemplo, en este caso, me dio positivo estos tres bits, el 108, el 177 y el 157 fueron positivos. Y en cada pocito yo tengo esta mezcla de antígenos, A30, B14, B78, C08, C16. ¿Contra cuál de esos 6 antígenos me hizo anticuerpos? No lo sé. Tengo que jugar al sudoku, yo le llamo. Y es que, por ejemplo, yo no sé si me hizo contra el 30 o contra el 14, o contra el 23, contra el 14 o contra el 33. Yo en este caso busco el A30 y digo, este bit tenía 30 y fue negativo, entonces este no es. Este B14 no aparece negativo en ninguna parte, luego probablemente es el B14 el problemático. Este 78 también lo tengo libre por acá abajo, entonces no es el 78. Entonces, de alguna forma, hago todo el análisis, el computador se hace el análisis y me dice, mire, probablemente tiene anticuerpos contra el B14, probablemente. Yo no me gusta esa prueba, me parece que algunos la defienden, es más barata. Yo prefiero irme con el single bead de una vez. El single bead es un antígeno único en el cual cada bead solamente tiene un antígeno, no tiene esta mezcla de todos sus antígenos, y yo ya sé que si me da positivo en este bead, el paciente tiene anticuerpos contra el 0,4. Este, por ejemplo, tiene todos estos 0,4 porque por lo que yo les dije, que básicamente no me afecta que sea 0,4, 0,3, 0,4, 0,2. Lo importante es que tiene anticuerpos contra el DR04. ¿Qué hago con ese resultado? Lo meto en lo que se llama la calculadora del PRA calculado. Es una calculadora que existe, la tiene en Estados Unidos con OPTN, le existe en Canadá con otra calculadora, existe una europea, una inglesa, una australiana. Uno se puede correr, hay una europea también. Uno se puede correr de cualquier calculadora. El problema de las calculadoras es que la frecuencia alélica la hacen con la población de ellos. ¿Qué significa eso? Entonces yo meto en la calculadora que el paciente tiene anticuerpos contra, por ejemplo, DR4, DR7, DR9, DR11 y DQ06. Y la calculadora me dice que el PRA calculado es de un 50%. ¿Qué significa eso? Que en esa población en Estados Unidos, la posibilidad de que yo encuentre una prueba, que un paciente que no es un donante no compatible conmigo, es del 50%. Entre más alto yo tenga el PRA, más difícil va a ser mi posibilidad de encontrar un donante para ese paciente. Entonces, pacientes que tienen un PRA, por ejemplo, del 95%, significa que ellos reaccionaron en este estudio que se hicieron del PRA, reaccionaron contra el 95% de los pacientes posibles que podían haberle donado. Esos pacientes usualmente la mejor opción que tienen es un trasplante con donante vivo, un hermano con cero mismatch. Y este tema del PRA, importantísimo, es que tiene una fluctuación bien aburrida. Este es un paciente que inicié el estudio
y en el año 2000 tenía un PRA del 50%, el ejemplo que teníamos aquí. Con el tiempo, ese PRA, que significa que el paciente mío tiene anticuerpos contra el HLA de otras personas, baja porque el sistema inmunológico deja de producir esos anticuerpos o porque la célula que produce esos anticuerpos, que es el plasmocito, se muere. Hay plasmocitos que duran 3 años, hay plasmocitos que pueden durar hasta 30 años. Pues comienzan a morir o comienzan a dejar de producir, y si yo a ese paciente en el 2001 le hago un PRA nuevamente, ya no es del 50%, sino es del 40%. Baja. Pero cuidado, eso es algo que puede ser de doble filo, porque apenas le da una gripa, ese paciente vuelve y le sube a 45% el PRA. ¿Por qué? Porque la gripa estimuló la inflamación y el paciente comienza a desarrollar anticuerpos nuevamente. Y esos plasmocitos que estaban dormidos, pues se despiertan y generan los anticuerpos. Después pasa el tiempo y el paciente otra vez decae en los anticuerpos. Llega aquí, en este punto de 2003, que tiene un 20% de anticuerpos. Le hacen ustedes, si ustedes hacen el single antigen en este punto, pues dicen el paciente, no, el paciente tiene un 20% de anticuerpos. Pero si se lo hicieron aquí en el primer año, ustedes ya saben que es el 50%. Este tema de, por ejemplo, una transfusión sanguínea, las transfusiones sanguíneas, si se hacen bien, no deberían generar más PRA. Entonces, yo que les digo a mis pacientes en lista de espera, tengan mucho cuidado cuando les van a transfundir sangre, que sea ojalá sangre leucorreducida o si es el caso, irradiada, para que ustedes no generen anticuerpos contra HLA. En este caso fue una transfusión de sanguínea total. El paciente en el 2004 ya el PRA no era del 20%, sino era del 60%. Cuando uno hace la historia inmunológica del paciente, uno tiene que sumar las incompatibilidades no permisibles de todos los años. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, este resultado del single bead, yo ya sé que a mi paciente no le puedo poner ni DR4, ni DR7, ni DR9, ni DQ6. ¿Sí? Pero esto era en el año 2000. En el año 2014 van a sumarse más incompatibilidades. Entonces, cuando ustedes tengan un single bead de un año y del otro año, no se queden con el más bajo, no se queden con el último, sino con la suma de todos. Porque probablemente ustedes tienen un anticuerpo contra el A4 que ayer se daba y hoy ya no se da, pero eso no significa que ustedes están libres de un posible rechazo. Históricamente hemos dicho que pacientes con PRA bajo del 20% son pacientes de bajo riesgo y se pueden inducir con basiliximab, y pacientes de alto riesgo se deberían inducir con timoglobulina. Realmente, ese tema de la inducción en la inmunosupresión de los pacientes, hay grupos que manejan timoglobulina para todos, y hay grupos como nosotros que manejamos en bajo riesgo basiliximab y alto riesgo timoglobulina. Pero este concepto del riesgo inmunológico, yo creo que está errado, en el sentido en que si a mí un paciente A o B le coloco sangre o le coloco un episodio de sensibilización, el paciente puede generar anticuerpos y llevar un PRA del 80%, y es lo que conocemos como un paciente inmunorespondedor. Entonces, fue puesto a prueba mediante una transfusión sanguínea y desarrolló anticuerpos. Tiene un sistema fuerte, es un paciente de alto riesgo. Mientras que el paciente no respondedor, le coloco sangre y él no hace un PRA. Y eso puede pasar. O le coloqué una muy buena sangre que no tenía leucocitos, o simplemente su sistema de defensas no responde y es un bajo riesgo. Y hay un tercer tipo de pacientes al cual nunca le he colocado sangre, y en ese caso yo no sé si es inmunorespondedor o no respondedor. Y ese paciente tiene un PRA del 0% y yo desafortunadamente le puse basiliximab y probablemente hace un rechazo. Entonces, ese tipo de clasificar los pacientes por el PRA, yo creo que es complejo. En esa idea yo podría, pues, a todo el mundo ponerle la misma inducción, timoglobulina, y evitarme este tema de saber qué pasó con ese paciente que nunca ha sido transfundido. Entonces, ya hemos hablado sobre el estudio pretrasplante, que es el grupo ABO, porque es importante, el HLA y el PRA.
Peritrasplante, entonces el paciente está en lista de espera y lo voy a trasplantar. Tengo un donante, tengo un receptor. Al donante le tengo que, perdón, aquí creo que lo hice, está mal. El donante se le hace el grupo sanguíneo ABO, HLA. Obviamente el donante no se le hace PRA, el PRA se le hace al receptor. Y a los dos pacientes les hago las pruebas cruzadas. Entonces tomo sangre del donante, tomo sangre del receptor, realmente del donante del receptor tomo el suero. Para que el paciente, yo poder tomar el suero del receptor, es importante que el receptor que está en lista de espera tenga un suero al menos cada 3 meses en los laboratorios. Si el paciente deja de llevar sueros al laboratorio, pues no hay forma de hacer una prueba cruzada. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente cruzamos esta sangre con esta sangre mediante, inicialmente buscamos que sea compatible el grupo sanguíneo. Luego, después hacemos un cross-match virtual y después hacemos una prueba cruzada por citotoxicidad. Algunos grupos pueden hacerlo con fase sólida. Realmente es difícil, ha sido difícil implementar la fase sólida en nuestro país. Actualmente la mayoría los hacemos como virtual y citotoxicidad. A este receptor ya le hemos estudiado el ABO, el HLA y el PRA. Pero a este donante hay que hacerle esa prueba. Y esa prueba hay que hacerla en el momento en que se declara la muerte encefálica y la familia dona. Entonces a ese donante le hacemos ABO y HLA. ¿Desde dónde? La mayoría de pacientes lo hacemos desde sangre periférica. Sin embargo, hay pacientes que la sangre periférica ha sido contaminada porque ha recibido muchas transfusiones sanguíneas. A ese paciente pues no le puedo hacer una HLA de sangre periférica porque le estaría haciendo el HLA al donante de sangre. Entonces, esos pacientes que son politransfundidos tengo que hacerles una HLA a partir de una biopsia de piel o un cepillado bucal. O a través de ganglio y vaso. Pero ¿qué problema tiene de hacerlo de ganglio y vaso? Que tengo que ya el paciente haberlo rescatado los órganos y una vez hago el rescate del órgano, sacar el ganglio y el vaso. ¿Cuál es el problema de eso? Que el tiempo de isquemia se hace mucho más largo. Acuérdense ustedes de esta gráfica que es el tiempo después de que se ha firmado la donación. Apenas me comentan un paciente que es donante para órganos, lo primero que yo hago es mandar a correr infecciosas, corroborar grupo sanguíneo y al mismo tiempo a infecciosas y grupo sanguíneo. Y apenas ellos me dicen, mire, su paciente no tiene COVID, no tiene VIH, no tiene virus C, no tiene nada. Entonces, en ese momento, que es más o menos 2 horas, comienzo a correr HLA. Eso lo hacíamos en el pasado. Hoy en día, para bajar el tiempo de isquemia fría, a mí me comentan un donante y yo de una vez digo, listo, córrale infecciosas y HLA sin importar nada. Si las infecciones salen positivas, pues perdí la plata del HLA, pero me ahorré tiempo de isquemia, si es que sucede lo contrario. Entonces, el HLA es una prueba que dura más o menos 4 o 5 horas. En el momento en que las infecciones son negativas, los grupos de corazón o de hígado ya dicen, listo, vamos a rescatar. Tienen aproximadamente 3 horas para hacer el rescate, con lo cual puedo decir que en el momento en que yo voy a rescatar, ya tengo la HLA del donante. ¿Por qué es importante la HLA del donante? Porque es lo que me permite a mí saber a quién le voy a colocar el riñón. Ese computador del instituto necesita el HLA del donante para saber a quién le va a asignar ese riñón. Y cuando ya me dicen a quién le voy a asignar el riñón, yo necesito 6 horas más para montar las pruebas cruzadas. Esas pruebas cruzadas es para ver si son compatibles o no, evitar el rechazo mediado por anticuerpos. Con lo cual, en general, si todo este proceso se da bien, mi tiempo de isquemia fría debería ser entre 5 y 6 horas máximo. Si algo sucede, si yo no puedo hacer el HLA antes del rescate, pues entonces todo eso se me va a correr desde el momento del clampeo. Y esas 5 horas se van a convertir probablemente en 12 o 15 horas. Entre más tiempo de isquemia fría aparezca, tenga yo en mi paciente, va a haber más rechazo, más posibilidades de una función retardada del injerto y una menor sobrevida de mi injerto. Entonces, esa es la importancia del tema del HLA, hacerlo ojalá de sangre periférica, y si no hay sangre periférica, hacerlo de un cepillado bucal,
Ya la prueba cruzada no es posible hacerla de una biopsia, sino que a esa prueba cruzada sí me toca hacerla, si mi sangre se contaminó, hacerla de ganglio vaso. Entonces ya estamos terminando. En las pruebas cruzadas, en el momento del trasplante, hay 3 formas de hacerlo. Una virtual, una por citotoxicidad y una por fase sólida o citometría de flujo o Luminex. ¿Para qué me sirven esas pruebas cruzadas? Para detectar anticuerpos de donante específico y evitar rechazos hiperagudos o acelerados. ¿Cómo hacemos el cross-match virtual? Básicamente, para poder yo hacer cross-match virtual, debo haberle hecho a mi paciente un estudio de single antigen. Debo haber encontrado las incompatibilidades no permisibles. Y una vez sé eso, yo en el listado del instituto, yo le escribo, mire, voy a escribir este paciente en la lista de espera, grupo sanguíneo A, HLA, este es el HLA, y las incompatibilidades no permisibles son estas. Él no puede recibir A2, A4 o B6. ¿De qué me sirve eso? Básicamente, eso es como funciona. Es el donante, y el donante mío es este HLA. Y mi receptor, que el sistema asignó como primera opción, tiene anticuerpos según el single antigen contra el DR4. Entonces yo leo el HLA del donante y digo, el donante es DR4, pues virtualmente no es compatible. Ese es el cross-match virtual simple. Desafortunadamente no es tan simple como eso. Existe un tema que se llaman las equivalencias antigénicas no aceptables. Y es que hay una tablita que publica unos que me dice, mire, si su donante no es compatible, por ejemplo, contra el A28, automáticamente usted no le puede colocar ni A68 ni A69, porque tampoco son compatibles, porque tienen una misma raíz. Y eso hace que, como este ejemplo aquí del B70, por ejemplo, mi candidato dice que no tiene anticuerpos contra el B70, eso implica que no se le puede colocar donantes ni B70, ni B71, ni B72, ni B1503 o B1510. Son considerados no aceptables. Ese tema fino lo hacen los grupos de inmunología. Uno, pues, en la medianoche hacer esto es más complicado. Pero el haber tenido una inscripción de mi paciente con las incompatibilidades no permisibles me ayuda muchísimo en tiempo, porque, por ejemplo, este es un ejemplo de distribución. Un donante de 23 años, este es el sistema de información del Instituto Nacional de Salud, me dice, mire, para este donante la distribución dio estos puntajes. Entonces ya hablamos de los puntajes. Le dice, la primera candidato es este paciente número 1, que tiene un puntaje de 30, basados en las compatibilidades, tiempos de espera, haberse inscrito como donante en la red. El segundo es este paciente de San Ignacio, que tiene un puntaje de 29. El tercero es este también de cardio infantil, que también tiene 29, pero este va primero porque, no sé, tiene más tiempo de espera. Tiene 10 años, mientras que este tiene apenas 2 años. Y así sucesivamente el sistema, el computador, va a organizar a quién le colocó el riñón. Entonces, si yo ya he inscrito en mi paciente cuáles son las incompatibilidades no permisibles, entonces yo digo, mire, el paciente número 1, este es el HLA, pero no puede recibir anticuerpos, antígenos contra antígenos A24. En este caso, el donante es A24, entonces el sistema me dice virtualmente, cross-match virtual positivo. Entonces yo ya sé que a ese paciente ni le corro. Mientras que este de San Ignacio, pues el cross-match virtual es negativo, este es positivo, entonces ya sé que a este le puedo correr. A pesar de que en el papel son compatibles, yo no puedo irme tranquilo a un trasplante solamente con este resultado del cross-match virtual. Yo en todos los pacientes debo hacer una prueba cruzada. Hay países, hay sistemas en el cual el single antigen lo hacen tan periódicamente, tan frecuentemente, que realmente no hay necesidad de hacer pruebas cruzadas. Pero nosotros que hacemos una prueba cruzada, un cross-match, un single antigen,
cada año, cada 2 años, no es seguro solamente irse con esta prueba y hay que hacer una prueba cruzada. ¿Qué es la prueba cruzada? Es tomar linfocitos del donante con el suero de mi receptor que me ha dejado los primeros 3 meses de cada mes, al menos cada 3 meses. Lo pongo los cruzo, los pongo en un plato con complemento, y si los linfocitos se mueren, significa que no son compatibles y no puedo hacer el trasplante. Entonces ustedes me dirán, pero ¿qué pasó? Este paciente de San Ignacio era compatible virtualmente, pero salió la prueba cruzada positiva. Entonces lo que sucede es que, como les dije, el PRA es fluctuante. Entonces hoy el PRA me dice, usted es compatible con A24. Y mañana, que me dio una gripa, le dice, usted no es compatible con A24. Entonces, eso es porque dan esos falsos positivos de que yo lo crucé pensando que eran compatibles y a la hora de la verdad no eran compatibles. El resultado lo dan así, lo separan como en T y en B, y dicen negativo, negativo. Las opciones de resultado en las pruebas cruzadas son las siguientes, y eso es importante. Si es negativo, negativo, yo puedo trasplantar el paciente. Si es positivo, positivo, yo tengo varias opciones. Tengo 3 posibilidades. Que mi paciente no lo puedo contraindica el trasplante, y puede ser porque tiene mi paciente anticuerpos contra la clase 1 o contra la clase 2 o contra ambas. ¿Por qué? Porque el linfocito T es positivo, solamente expresa anticuerpos contra clase 1, mientras que el B expresa tanto 1 como 2. Entonces, si yo tengo el T positivo, probablemente el B siempre va a ser positivo, a excepción de este caso aquí, que es probablemente por anticuerpos contra no HLA. Entonces, cualquier positividad en T o B va a contraindicar el trasplante. Este que salió positivo en T y B lo contraindica, pero son probablemente anticuerpos no HLA. La otra prueba cruzada que existe es la prueba cruzada por fase sólida, o citometría de flujo Luminex. Tiene la ventaja que los linfocitos del donante no tienen que estar vivos, porque yo realmente lo que hago es destruir el linfocito y lo coloco el antígeno en estas esferas. Les pongo inmunofluorescencia para pintarlas y esta prueba es mucho más rápida, no depende del complemento, y me dice si el paciente por citometría o por Luminex es positivo o no en menos tiempo. Sin embargo, ha sido difícil, más costosa implementar en el país. Y yo tengo que casarme con una intensidad de inmunofluorescencia. Entonces yo digo, mire, cualquier paciente con una intensidad de 1500 no es compatible. Entonces, en este caso, este paciente no era compatible. Pero nos dimos cuenta que estábamos teniendo muchos falsos positivos y hoy en día nos subimos a la intensidad a 2000. Con lo cual, hoy en día, esta compatibilidad es negativa. Es un ejercicio que es complicado, que toca irlo haciendo poco a poco, ir cruzando esa prueba por esta técnica, más la toxicidad, hasta llegar a un punto de positividad. Y finalmente están las pruebas post-trasplantes. ¿Cuándo hacemos pruebas inmunológicas post-trasplantes? Pues cuando tenemos sospecha de un rechazo mediado por anticuerpos. ¿Por qué mi paciente desarrolla un rechazo mediado por anticuerpos? Pues por 3 razones. Mala adherencia, nuevamente insisto, niveles subterapéuticos, grupos que no hacen HLA niveles en forma periódica, o pacientes inmunosuprespondedores. ¿Y cuándo lo sospecho? Cuando tengo estos criterios de rechazo mediado por anticuerpos. Tengo una inflamación microcapilar dada por glomerulitis o PTCitis, o tengo una vasculitis. Si yo tengo glomerulitis, PTCitis o vasculitis, automáticamente tengo que pensar en un rechazo mediado por anticuerpos. Obviamente, este tema del C4D puede ser también positivo. Entonces, yo ya tengo la sospecha que mi paciente tiene un rechazo mediado por anticuerpos, y lo primero que hago es hacer el cross-match
la citometría, perdón, la prueba cruzada post-trasplante. Entonces yo le digo, ¿cuándo lo puedo hacer? Cuando tengo un donante vivo. Si yo los traigo al donante, hacemos la prueba cruzada, sale positiva, nada, tiene rechazo mediado por anticuerpos. Si no, si el donante fue un cadáver y no tengo esos linfocitos, yo tengo que hacerlo de forma virtual, que es pedirle a mi paciente ya no una prueba cruzada por citotoxicidad, sino un single antigen. Y ya con el single antigen puedo hacer un cross-match virtual, porque yo ya sé que HLA tenía mi donante y si yo a mi paciente le encuentro un A24 y mi donante era A24, pues ya puedo confirmar que mi paciente desarrolló un rechazo mediado por anticuerpos. Hasta ahí creo que llevamos ya 1 hora y 15 larguita hablando sobre el tema. Esa es la parte inicial de las pruebas inmunológicas en trasplantes. El resto ya es un poco más complejo en cuanto a las células, cómo hace el sistema de defensas de uno para darse cuenta que hay un órgano que no me corresponde, cómo se presenta, cuál es la función de las células presentadoras de antígenos, cuál es el papel del linfocito T en la proliferación, diferenciación de los linfocitos, en la producción de anticuerpos para HLA. Eso lo vamos a dividir para una segunda parte. Escucho preguntas del auditorio, pueden abrir. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas, Nick? Doctor, tenemos 2 preguntas muy interesantes en el chat. David Castiblanco nos pregunta si es viable un trasplante con un riñón biónico. Un riñón biónico, un riñón artificial. Claro, nos evitamos todo este tema inmunológico porque pues algo que sea artificial no va a tener HLA. Sin embargo, hoy en día, David, pues realmente eso no es una terapia aceptada porque pues no se ha desarrollado completamente. El riñón tiene muchas funciones que son muy difíciles de crear. Entonces, a pesar de que ya hay trabajos sobre corazones, que es más fácil, que eso simplemente es una bomba, el riñón tiene que no solamente, pues no es como una bomba, como un corazón que simplemente tiene que bombear, el riñón tiene que sacar tóxicos, sacar exceso de agua, producir glóbulos rojos, mantener el calcio bien, mantener el calcio bajo, etc. Ha sido complicado. Que en el futuro pueda existir, sí, pero pues hoy en día pues no es una terapia aceptada. Y nos pregunta Nicolás si la vacuna contra el COVID puede inducir a un rechazo o aumentar esa resistencia inmunológica. Cualquier acto inflamatorio podría desarrollar un rechazo. Sin embargo, el tema es que ustedes están inmunosuprimidos, entonces una gripa podría activar el sistema de defensas de una persona, pero estando inmunosuprimido, pues evita el rechazo. Hoy en día, David, no hemos encontrado que una vacunación por COVID pueda generar un rechazo, porque el paciente pues está bajo efectos de inmunosupresión. Nos preguntan también, perdón un segundo. Dice, ¿cuáles son los síntomas más comunes cuando hay un rechazo por parte del cuerpo al riñón? Grisendina nos pregunta. Bueno, veo que hay bastantes pacientes en el chat. Yo me disculpo porque la hice muy técnica, pensando en enfermedades más que todo, pero me parece que es súper importante la pregunta. Entonces, en los rechazos hay 2 tipos de rechazo. Hay un rechazo que es mediado por linfocitos T y un rechazo mediado por anticuerpos. El primer rechazo que uno hace es por linfocitos T. Es un rechazo que uno puede manejar, que puede tratar mediante la eliminación de los linfocitos que atacan el riñón trasplantado. El segundo tipo de rechazo es mucho más difícil. Se da en un segundo hit. Una vez el sistema de defensas hace el primer rechazo, lo primero que hace es decirle al cuerpo, al sistema de defensas, hagan anticuerpos contra este riñón. Y ya
cuando uno comienza a hacer anticuerpos contra el HLA, contra el riñón que le donó a uno, contra el riñón que uno recibió, pues eso es mucho más difícil de quitar, porque esas células que producen ese tema, esos anticuerpos, tienen una duración mucho más larga. Los síntomas, la mayoría son asintomáticos. Los síntomas los sospechamos cuando tenemos signos de rechazo cuando la creatinina aumenta un 20% de la basal. Si yo tengo una creatinina de 1.0 y de repente me aparece una creatinina de 1.3, que ya es más del 20%, eso puede ser un rechazo. Otras opciones que sea es que tengan niveles de tacrolimus muy altos, tenga una infección urinaria o ya ha pasado por una diarrea. Pero si usted no tiene infecciones urinarias, no tiene diarrea, está bien hidratada, pues ese aumento de 1.0 a 1.3 tiene que ponerla a usted en alerta porque puede ser un rechazo. Si eso no, nadie maneja ese tema y sigue esperando uno tiempo, pues esa creatinina de 1.3 va a seguir subiendo a 1.5. Y con el tiempo, la inflamación del riñón va a ser tan severa que ya tardíamente uno va a poder, va a experimentar o dolor, o sangre en la orina, o fiebre. Ya son síntomas muy tardíos del rechazo. Entonces, afortunadamente, pues ustedes están en un grupo de trasplantes que los siguen en forma juiciosa. Apenas el médico se da cuenta que la creatinina va para arriba, pues hace la biopsia, se da cuenta del rechazo, maneja el rechazo y evita que esto se siga inflamando y tenga síntomas de sangrado, dolor o fiebre. Entonces, la respuesta es esa. La mayoría son asintomáticos. Doctor, hay varios pacientes interesados en saber si el COVID les puede generar mayor riesgo o consecuencias antes y después del trasplante. Bueno, ya hablamos de la vacuna. La vacuna pues, realmente no ha mostrado que el paciente tenga un rechazo, porque va a estar inmunosuprimido. Pero el hecho de infectarse por COVID es mucho más problemático, porque sabemos que en el mundo la posibilidad de morirse por COVID en personas sanas es de más o menos 2 de cada 100 o 3 de cada 100 personas sanas. Pacientes mayores de 80 años tienen una posibilidad de morirse de COVID 20 de cada 100, que es más o menos el 20%. Y eso mismo le sucede a los pacientes trasplantados. Un paciente trasplantado de 20 años, estado inmunosuprimido, tiene una posibilidad de morirse del 18 al 20%. Significa que 20 de cada 100, 18 de cada 100 se muere. O sea, tienen la posibilidad de morirse como la que tiene un paciente de 80 años sano, sin inmunosupresión. Entonces, una vez nosotros encontramos un paciente con COVID, lo primero que hacemos es quitarle la inmunosupresión, bajarle la inmunosupresión, porque decimos, en este momento es un paciente que tiene tanto riesgo de morirse que prefiero que viva a que rechace. Entonces, yo corro el riesgo y digo, listo, vamos a quitar la inmunosupresión y vamos a ver que el paciente se salve de la infección por COVID, porque es alta la mortalidad, es 20 de cada 100 en los que les da COVID. Entonces, al quitar la inmunosupresión, pues el paciente probablemente termine en un rechazo y probablemente termina perdiendo el riñón. Dependiendo la agresividad, los síntomas, pacientes intubados, pues les quitamos toda la inmunosupresión. Pacientes con síntomas respiratorios, usualmente quitamos el micofenolato. Y hay pacientes que son asintomáticos, que no les quitamos nada, pues pacientes nunca le va a pasar nada. Pero no es la infección por COVID lo que puede dañar el riñón y generar el rechazo, sino el hecho que tenemos que nosotros en algún momento sopesar qué prefiero, que el paciente se salve, y para que se salve tengo que quitar la inmunosupresión, pero al quitar la inmunosupresión pues va a ser más rechazo. Entonces, ese es el dilema, Carol, que vemos, ¿no? Que pacientes que usualmente hemos tenido pacientes infectados por COVID que están en la UCI, les quitamos la inmunosupresión y la mayoría hemos visto que a pesar de eso, la mayoría no generan un rechazo, porque el COVID produce una linfopenia tan severa que el COVID mismo genera una inmunosupresión al paciente y es parte de su proceso de por qué es tan agresivo, ¿no? Entonces es como que nosotros le quitamos la inmunosupresión, pero el COVID lo sigue inmunosuprimiendo.
y nos dábamos cuenta que después de un mes de haber quitado la inmunosupresión, el paciente no ha hecho rechazo. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Ujú. Uno de los aspectos más importantes para los pacientes en su post-trasplante es la toma adecuada de los medicamentos inmunosupresores para garantizar que no haya el rechazo, que no se presente. Ahí uno de los asistentes nos comenta que los medicamentos inmunosupresores le producen gastritis, que cómo se puede manejar esta situación para pues continuar adherente a su tratamiento. Sí. Cuando uno habla de rechazo del órgano, la mayoría de los rechazos es por no adherencia. Y un gran porcentaje de los pacientes no adherentes no es porque son vagos, no es que sean lochos y no quieran tomarse el medicamento, sino que los medicamentos le ejercen un efecto secundario que ellos ya le tienen susto al medicamento. Entonces algunos bajan la dosis del medicamento, otros no se lo toman, y eso es algo que hay que trabajar con sus nefrólogos, con sus grupos de trasplantes. En el sentido en que existen medicamentos con efectos secundarios diferentes. Entonces, si yo tengo un paciente que le genera gastritis, un medicamento de inmunosupresión, pues básicamente lo que yo hago es cambiarlo a otro medicamento. A veces simplemente reducimos un poquito la dosis, pero si ya tenemos que reducir más, es mejor cambiar a otro medicamento. Entonces, pacientes, no existe una cura, no existe, obviamente a los pacientes les damos omeprazol, les damos sucralfate, pero sigue el paciente presentando diarreas frecuentes, lo cambiamos de miclofenato a mofetilo al sódico, del sódico lo cambiamos a cetoprina, de cetoprina lo cambiamos a verolimus, y algún medicamento le va a ir bien. Eso es un tema que hay que trabajar con los grupos de trasplantes porque pues es preferible cambiar medicamentos a que ustedes en casa digan, no, yo he visto que cada vez que me tomo un miclofenato yo me distiendo, no me voy a tomar el miclofenato o lo voy a tomar a la mitad. Cuando ustedes hacen eso, su sistema de defensas, esto que estamos aquí tratando de evitar que se active, se va a activar. Entonces, ya que estamos preguntando mucho sobre el tema de inmunosupresores, vamos a hablar un poco, una diapositiva solamente voy a poner aquí. No la tengo, no. Entonces, lo que debemos hacer es cambiar el medicamento, Carol. Buscar un medicamento que no tenga ese efecto secundario. De todas maneras, para los pacientes, ese cambio pues debe ser completamente asesorado por el profesional, por el médico tratante. No pueden en ningún momento asumir por voluntad propia ajustes de la inmunosupresión porque pueden causarse un daño mayor. Hay una pregunta de un profesional, Marta, que nos pregunta sobre, en su experiencia, doctor, los resultados de Basilizumab en el momento de la inducción. Bueno, entonces, gracias Martica, un saludo. Marta, yo me casé hace muchos años con Basilizumab y lo utilizo en bajo riesgo inmunológico, pacientes que veo que no tienen un PRA alto, manejo el Basilizumab, a pesar de que yo confieso que el PRA no es una buena forma de diferenciar quién es alto riesgo y quién es bajo riesgo. ¿Qué me ha sucedido? Que he tenido rechazos. El Basilizumab y la timoglobulina son medicamentos que se utilizan en el momento del trasplante y están diseñados para evitar el rechazo temprano del injerto. Y básicamente he tenido rechazos, más o menos del 15 al 14%, comparado con pacientes de alto riesgo que mi tasa de rechazo es muy bajita, es apenas del 8%. Pero obviamente los pacientes de alto riesgo inmunológico los manejo con timoglobulina. ¿Por qué sigo manejando el Basilizumab? Porque mi tasa de infección por citomegalovirus, mi tasa de infección por Epstein-Barr, mi tasa de linfomas post-trasplante son muy bajas. Entonces es raro que yo pierda un paciente con una cáncer en el post-trasplante. Es raro que yo tenga un paciente con una nefritis por polioma post-trasplante. Es muy raro que yo tenga un paciente con citomegalovirus post-trasplante. Es muy raro. De hecho, no, creo que no hemos tenido dos
en 15 años. Y eso es debido a que yo tengo una inmunosupresión muy leve en pacientes de bajo riesgo y asumo esos rechazos. Me doy cuenta que a ese rechazo le pongo la timoglobulina y lo asumo. Pero el 80% de mis pacientes trasplantados van con basilizumab y el 20% con timo. Entonces, en cuanto al tema, yo creo que no tengo la última palabra. Hoy en día la timoglobulina se maneja a dosis mucho más bajas y el manejarlo con dosis mucho más bajas en bajo riesgo, pues puede reducir esa posibilidad de citomegalovirus, polioma o cáncer. Pero yo realmente si tengo, si es mi hijo y lo voy a trasplantar, pues yo prefiero manejar el rechazo que manejarle una leucemia, ¿no? Entonces, nada, lo mantengo así y pues pago mi precio, que es tener una tasa de rechazos que va más o menos entre el 15%, pero pues estoy tan contento de no ver linfomas ni de ver tantos riñones perdidos por polioma que me he quedado ahí, Marta. Ujú. Hay varios pacientes interesados en su opinión, doctor, sobre el trasplante realizado al paciente con corazón de cerdo y si hay chance de pensar en algo así para el trasplante renal. Sí, sí, eso se ha venido manejando en el mundo desde hace más de 50 años. Y hay resultados muy buenos a un año. Sin embargo, el senotrasplante yo creo que es el futuro, realmente, más allá del riñón biónico, como dice el otro paciente. Yo creo que la modificación de los animales va a llevarnos a un trasplante con animales con un pool mucho más alto. Desafortunadamente, la sobrevida de un injerto de un donante vivo hoy en día es desde 25 años en promedio. Donante cadavérico 15 años y un senotrasplante de un animal que apenas está en un año. Entonces, hacer toda esta parafernalia por un año de buena salud me parece que todavía no justifica. Adicionalmente, comenzar a colocar órganos de animales en hombres hemos encontrado más enfermedades virales que antes no conocíamos, enfermedades que ahora nos toca aprender a tratar. Entonces, es un riesgo todavía en este momento. Es el futuro, sí, pero creo que todavía no hemos llegado y no llegaremos los próximos 10 años a ese tema todavía. Yo creo que vamos a tener mejores inmunosupresiones, vamos a tener trasplantes que viven más de 25 años, probablemente una forma más fácil de monitorizar la inmunosupresión. Como yo les decía, hoy en día el paciente se trasplanta y yo hago niveles de tacrolimus, pero los niveles de tacrolimus no necesariamente me muestran qué nivel de inmunosupresión estoy manejando con un paciente. Puedo tener un paciente con 7 de niveles y estar muy inmunosuprimido hasta producirle cáncer, como también tengo pacientes que están con niveles de 7 y me hacen rechazo. O sea, actualmente la forma como estamos monitorizando la respuesta inmunológica no es la adecuada. Yo creo que por ahora la terapia óptima para la falla renal crónica es el trasplante renal con donante vivo. Es lo que mejor les va a los pacientes. En efecto, doctor, el donante vivo es una de las opciones que más motivamos en los pacientes y sus familias, pero hay varias preguntas sobre cuáles son los riesgos para alguien que dona un riñón. Bueno, obviamente dividimos los riesgos a corto y a largo plazo. A corto plazo son los riesgos implicados en la cirugía que recibe el paciente. Una cirugía que él no necesita y es una cirugía que pues tenemos que hacer, entrar dentro del abdomen, sacar un riñón, cerrar el paciente y etc. Los riesgos de morirse en una cirugía de esos son bajísimos, son 10 veces menos que de un apéndice. Son cirugías muy arregladas que se hacen hoy en día la mayoría de grupos lo hacen por la laparoscopia. Entonces son cirugías que la mortalidad es muy rara. Creo que no hemos tenido un caso de muerte en Colombia en toda la historia.
Eso a corto plazo. En cuanto a largo plazo, ¿qué complicaciones tiene vivir con un solo riñón? Entonces, hemos encontrado que en las mujeres puede tener un fenómeno de preeclampsia más frecuente, que es que durante el embarazo se le sube la presión arterial. Más o menos el riesgo aumenta un 3 a un 5%, es un riesgo muy bajito. Hoy en día, si una mujer se acerca a nuestro grupo y me dice, quiero donarle a mi papá, realmente no es una contraindicación porque el riesgo de preeclampsia existe, pero es muy bajo. La posibilidad que se muera antes de tiempo también es, no se ha encontrado. De hecho, pacientes que donan viven más años que los que no donan, porque pacientes que donan usualmente se cuidan más que los que no donan, van al médico, tienen una vida saludable después de haber donado, y esos cambios generan que el paciente viva más años. Yo siempre pongo el ejemplo, Carol, de este paciente que tenía 109 kilos y el hermano se enfermó. Y yo le dije, no, ni loco, lo voy a quitar un riñón a usted con 109 kilos, tiene que bajar de peso. Y en menos de 6 meses llegó con 89 kilos. Y el paciente se mantuvo así y pudo donar y cambió su vida, ya no tiene 109 kilos. Probablemente ese paciente hoy en día va a vivir más años que lo que iba a vivir con 109 kilos. Entonces, son cambios que a favor, que hacen que el donante viva más años que el que no dona. En cuanto a la posibilidad de falla renal crónica, si yo dono un riñón, ¿puedo entrar en diálisis en un futuro? Realmente es incierto. Es incierto porque si yo tengo un hermano que tiene una glomerulopatía por IgA y yo en 10 años puedo generar puedo tener esa herencia y generar una nefropatía por IgA. Pero al igual que mi hermano, si yo no doné un riñón, voy a ingresar a diálisis. El hecho de donar no me va a aumentar ese riesgo. Si a mí me va a dar una enfermedad, done o no done, me voy a ingresar a diálisis. Obviamente, si yo tengo un familiar con una enfermedad glomerular, pues tengo más riesgo de que yo tenga esa enfermedad glomerular. Hoy en día, los pacientes hipertensos o diabéticos no se consideran como donantes porque la hipertensión y la diabetes puede dañar el riñón. Entonces, hipertensión, diabetes no es es una contraindicación. De resto, los pacientes pues, van a tener una vida normal, pueden tomarse un vino, pueden comer, pueden trabajar con un solo riñón y van a funcionar bastante bien, tanto a corto plazo como a largo plazo. Muchas gracias, Doc. Entonces, en general, agradecemos a todos nuestros pacientes la participación. Aquellos que están en el proceso de estudios pretrasplante se pueden dar cuenta con la explicación que ha dado hoy el doctor Benavides, la importancia de realizarse los exámenes, de gestionar esas pruebas que les solicitan, porque es en base a ellas que podemos definir cuál es su riesgo para el trasplante, qué compatibilidad se necesita, qué tan fácil va a ser lograr este tratamiento. Para los que ya están en lista de espera, recordarles la importancia de mantener actualizada su muestra de sangre de citotóxicos, porque sin ella no podemos hacer un cruce para ver la compatibilidad y es como si no estuvieran en lista de espera. Y para aquellos que ya están trasplantados, el compromiso que tienen y el agradecimiento que se debe demostrar con la toma adecuada de sus medicamentos, con el seguimiento de las recomendaciones nutricionales, de actividad física, el seguimiento médico. Y como lo dice Juan Bravo en el chat, que agradece la conferencia porque lo ayuda a ser más consciente de lo afortunado que ha sido de recibir un trasplante y pues que ya lleva 16 años con él. Depende pues del cuidado que él mismo le ha dado. Entonces, a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Esta es la primera sesión de 2 reuniones. Les estaremos compartiendo la invitación para la segunda parte de esta presentación en la que el doctor Benavides se va a enfocar mucho más en cuanto al rechazo del trasplante y para todos pues un muy feliz día. Muchas gracias, Carol. Gracias, Leo.